Continuando con la exposición respecto al tema número 4, sobre el título de la presente exposición, trata sobre los aisladores con núcleo de plomo, aisladores de alto amortiguamiento y el disipador SLB de Scherling-Boson. Los doctorandos que vamos a presentar esta exposición, estamos integrantes siguientes: el magíster Miguel Ángel Solar Jara, el magíster segundo Urrutia Vargas, el magíster Dante Salazar Sánchez y quien les habla, el magíster Julio Rivas Plata Díaz. Empezamos con los sistemas de aislación sísmica. Nosotros tenemos o conocemos que existen alternativas de protección ante los eventos sísmicos, y la aislación sísmica de base es el procedimiento más eficiente para la protección sísmica de estructuras relativamente bajas o rígidas. Los aisladores sísmicos más desarrollados y utilizados en la actualidad son los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento, con o sin núcleos de plomo, y los deslizadores o friccionales. Los aisladores elastoméricos están conformados por un conjunto de láminas planas de elastómeros intercaladas con capa de acero. Las láminas de elastómeros son vulcanizadas a las capas de acero y por lo general presentan una sección circular o cuadrada. Mediante esta configuración se logra la flexibilidad lateral necesaria para permitir el desplazamiento horizontal relativo entre la estructura aislada y el suelo. La rigidez vertical del sistema es comparable con la rigidez de una columna de concreto armado. El comportamiento de los aisladores elastoméricos depende de la amplitud de la deformación a la que son sometidos y en menor grado a la temperatura, el envejecimiento y la frecuencia del movimiento. Existen varios tipos de apoyos elastoméricos. Entre ellos tenemos los apoyos de goma de alto amortiguamiento, llamados aisladores HDRB, y los apoyos de goma con núcleo de plomo, llamados LRB. Son los dos tipos de aisladores en los que nos vamos a centrar en la presente investigación. Asimismo, también existen los apoyos de goma natural, NRB, y los apoyos de goma de bajo amortiguamiento, LDRB. Prosiguiendo, tenemos que los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento HDRB, estos aisladores son de neopreno swinchado, en que están intercaladas las placas delgadas de acero en un bloque cúbico o cilíndrico de neopreno. Tenemos una imagen donde podemos ver sus partes componentes: el elastomero, las placas de anclaje y las placas de acero. La rigidez vertical del aislador HDRB aumenta considerablemente, manteniendo su flexibilidad lateral. Los aisladores de alto amortiguamiento están hechos de un compuesto de goma obtenido con la adición de carbono extrafino, aceite negro o resinas, que permiten alcanzar valores más altos de amortiguamiento. El espesor de las capas de caucho varía normalmente entre los 8 y 20 milímetros, y el espesor de la capa de acero oscila entre los 2 y los 4 milímetros. Los valores de amortiguamiento varían entre 10 al 20%, y el análisis de estructuras aisladas con estos dispositivos se realiza con un sistema bilineal, cuyas propiedades dependen de la razón del amortiguamiento efectivo y el módulo de deformación, cuyos valores oscilan entre 0.40 y 1.40 megapascales. Tenemos ahí una figura de un aislador de alto amortiguamiento, donde claramente podemos notar las partes que ya hemos expuesto. Los aisladores HDRB, dentro de sus principales características, tenemos que, por ejemplo, tienen un ancho de 400 milímetros o 40 centímetros, un largo igual, porque son cuadrados, una altura de 250 milímetros, su espesor de las láminas de caucho son de 8 milímetros, el módulo del cortante del caucho 0.9 megapascales, el área de caucho 160 milímetros cuadrados, grosor total del caucho 250 milímetros, la rigidez post-fluencia
576 newtons por milímetro cuadrado. Asimismo, también tenemos varios elementos como el amortiguamiento eje efectivo, que es el 15%, el desplazamiento de diseño, los parámetros que varían entre 0.05 y 0.01, los desplazamientos de fluencia, la fuerza característica, la fuerza de fluencia, la rigidez elástica, la rigidez efectiva, la rigidez vertical y la relación entre las rigideces. Con respecto a los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, estos se encuentran conformados pues por una placa de plomo, por capas de acero y goma vulcanizadas, la placa de montaje y su cubierta de protección. Estos aisladores son muy similares a los aisladores HDRB, con la diferencia que usan un núcleo de plomo. Este núcleo de plomo va a servir para que le proporcione una capacidad adicional a disipar energía y le va a brindar una rigidez inicial un poco más alta respecto a las anteriores, disminuyendo de esta manera los desplazamientos para pequeños sismos y fuerzas de viento que actúen sobre esta estructura. Tenemos ahí la figura del aislador con núcleo de plomo, donde vemos el núcleo de plomo juntamente en esta parte, o en esta parte acá, el cual nos va a servir para controlar los desplazamientos ante una eventualidad sísmica. Estos aisladores inicialmente fueron desarrollados y usados en Nueva Zelanda, de ahí que algunos autores se refieren a estos aisladores como NZ. El comportamiento del aislador depende de la fuerza lateral que se impone. Si la fuerza es muy pequeña, será asumida por el núcleo de plomo y el sistema tendrá una alta rigidez. Cuando la carga lateral se aumenta, el núcleo de plomo se deforma y empieza a fluir. El comportamiento histerético se genera con la energía disipada por el núcleo de plomo. Como consecuencia, la rigidez lateral del sistema disminuye. El amortiguamiento generalmente se encuentra entre el 15 y 35%. Se puede realizar el modelo de este aislador empleando la teoría bilineal en su proceso de fabricación. Es necesario que el hueco realizado en el caucho sea pequeño, más pequeño que el del elemento de plomo, para que éste sea forzado a entrar. Esta característica garantiza la uniformidad del bloque y por consiguiente la deformación cortante del volumen del núcleo de plomo. Asimismo, la plastificación del núcleo de plomo garantiza elevados valores de amortiguamiento, que originan no solo menores desplazamientos de la superestructura, sino también mayor rigidez lateral del tablero, quiero decir, ¿no es cierto? Para niveles bajos de acciones horizontales, la tensión de excedencia acortante del núcleo de plomo es de aproximadamente 10 megapascales, sobrepasando este valor la rigidez del dispositivo a la rigidez del caucho, lo que proporciona al dispositivo una rigidez bilineal. Este comportamiento es excelente, incluso a bajas temperaturas, pues el caucho presenta buenas características de resistencia a fatiga bajo estas condiciones. La rigidez inicial del aislador LRB es cerca de 10 veces superior a la rigidez poselástica resultante de la excedencia del núcleo de plomo. Este tipo de sistema de aislamiento sísmico es la solución más utilizada en la actualidad en puentes, ya que es muy simple predecir su comportamiento y asimismo es de bajo costo. Este aislador LRB presentamos sus principales características. Tiene un largo de 400 milímetros, un ancho de 400 milímetros, una altura de 250 milímetros y las características principales como espesor de la lámina de caucho, espesor de la lámina de acero, los diámetros del núcleo de plomo, los esfuerzos de fluencia, el área del caucho, el grosor total del caucho, la rigidez post-fluencia y la relación entre rigideces. Respecto a los aisladores en puentes, va a proseguir mi compañero. Continuando con el trabajo número 4, vamos a ver pues ahora la aplicación de estos aisladores en los puentes.
En primer lugar, podríamos mencionar la localización, dónde van ubicados estos aisladores con núcleo de plomo, ¿no? Claramente podemos indicar pues que van colocados en la interfase de la viga cabezal y las vigas del puente. Esto provocará pues dar soporte a la losa, a la estructura rígida que está sobre él. Tal como se detalla en la figura, aquí podemos apreciar, ¿no?, la ubicación de estos aisladores. La colocación de estos aisladores elastoméricos con núcleo de plomo se aprecian aquí en los apoyos, ¿no? En la figura se pueden apreciar, se puede apreciar también en esta superestructura de un puente con un sostenimiento aquí, donde el aislador sísmico se puede apreciar su ubicación. Aquí presentamos las características del aislador, el cual hablábamos que está compuesto de placas de acero, ¿no? Placas de acero unas sobre otras, y en el centro está el núcleo de plomo. Las placas de acero son las que soportan las cargas verticales y el núcleo de plomo va a producir la amortiguación de las fuerzas de sismo horizontales. Aquí también observamos la ubicación de ese amortiguador con núcleo de plomo en un puente. El efecto de un sismo importante en una estructura va a provocar, donde las deformaciones se generan agrietamientos importantes, exige pues que este puente tenga una ductilidad, tal como se aprecia en la figura número 1, ¿no? La energía disipada por daño estructural sería aquí, ¿verdad? Entonces, en la figura número 2, este caso de un puente con un sistema de aislamiento, con el cual se logra reducir dichas fuerzas de inercia en las pilas del puente. La disipación de la energía inelástica que se demanda en un sismo extremo se realiza por medio de una deformación histerética en los apoyos, ¿no? En lugar de hacerlo a través de las pilas mismas. Podemos mencionar dentro de la aplicación de estos aisladores en edificaciones, mencionar algunos, ¿no? Un edificio de 7 niveles, una superestructura correspondiente y de 2 niveles de subestructura destinados a sótano. La superestructura se conformó de pórticos rígidos en ambas direcciones. Originalmente estaba compuesto por un sistema de muros de corte, ¿no?, en una dirección y dual. A ello se le agregó, pues, se trabajó este tipo de aisladores. El esquema en planta del sistema aislado de la subestructura, ¿no? Y aquí podemos apreciar dos gráficos en donde podemos ver claramente el trabajo que logra dar esa amortiguación de la estructura. Estructura aislada sísmicamente, estructura convencional, la cual se puede apreciar pues las deformaciones que ocurren en ella. Podemos también tener aquí las edificaciones con un sistema aislado, está aquí a la izquierda, y también en Ancona, Italia, podemos observar justamente estos elementos de protección sísmica colocados en esta edificación. Muy bien, creo que hasta ahí ha sido la parte. Doy pase a mi compañero para que continúe la exposición. Continuando con la exposición, voy a entrar a explicar en cuanto se refiere a la estructura de base aislada versus base fija. Como se puede ver ahí, hay una estructura, ¿correcto?, que no tiene aislador. Por lo tanto, se apoya en unos lados, en sus zapatas, en sus vigas. Ante un movimiento sísmico, como no tiene aislador, se va a deformar. Mientras que en el otro edificio sí tiene su aislador en la base. Ese movimiento sísmico que se produce va a generar que esta estructura no se deforme como la indicada la anterior. Vamos a hacer una comparación entre las estructuras con aislamiento sísmico en la base fija y en la base no convencional. Vemos en la base aislada daño menor estructural en el caso de un terremoto de gran magnitud, funcionamientos y servicios que continúan sin interrupción. La estructura permanece en el rango lineal y no hay deformaciones permanentes.
costo mínimo de reparación, costo de construcción más alto. En cuanto, cuando tenemos fija en la base el daño estructural severo en el caso de un terremoto de gran magnitud. Interrupción de servicio prolongado. La estructura incursiona en el rango no lineal, hay deformaciones permanentes. El alto costo de reparación y por último, costo de construcción promedio. Bueno, acá tenemos diferentes edificios utilizados aisladores sísmicos, como por ejemplo tenemos las aulas de la Universidad Pontificia de la Católica de Lima. Cuenta con 36 aisladores, como ven ustedes ahí en la estructura. Sismos en zonas que se encuentran en la base de las columnas y las zonas con ascensores ubicados en el nivel 12 y en el nivel 0. Ahí podemos ver uso de aisladores sísmicos de hospitales en el Perú. Como ustedes pueden ver ahí, se ven los aisladores circulares que van a ser instalados en las bases de las estructuras que consideramos que ya están ejecutadas. Entonces ahí podemos manifestar la instalación de aisladores sísmicos en construcciones de nuevos hospitales de Rioja, en la región San Martín, Perú, y la instalación de instaladores sísmicos en construcción de hospital en Pacasmayo, Perú. Uso de aisladores en edificios en el mundo. Bueno, sabemos nosotros que el país vecino de Chile, cada día su innovación es muy amplia. Son uno de los gestores que fabrican e instalan los aisladores. Tenemos el edificio Torre del Sol de Chile, edificio de departamentos en Complapó, de 19.000 metros cuadrados construidos aproximadamente. Cuenta con 20 niveles, más un piso mecánico, más 2 subterráneos, más 15 pisos, más un nivel de equipamiento, más un nivel de sala de máquina. Se usan aisladores de goma con núcleo de plomo y tienen un amortiguamiento de un 20%. ¿Esto qué